¿Buscas un scooter urbano para moverte por la ciudad y solo tienes el carnet B, o sea, el de coche? Pues esta es una excelente opción que nos trae SIM a nuestro garaje de Supermotor. Como veis, un vehículo compacto, ligero entre comillas, con la potencia máxima permitida para el carnet de coche o el A1 y con una estética, como veis, bastante cuidada. Parece que tenemos de todo, pero lo importante aquí es si es una moto capaz de hacernos sentir seguros, ágiles y cómodos en el entorno urbano. Así que esta prueba va dedicada a ello. Empezamos. Pues comenzamos por el análisis estético de esta SIM Joymax Z. Como veis, tenemos un frontal bastante anguloso, bastante agresivo, muy similar a muchos de los modelos que tenemos hoy en día en el mercado y sobre todo con estas ópticas de tecnología LED. Tenemos unas luces diurnas y luego las de cruce y las de largas en el centro. Como veis, tiene ángulo por todos lados. Tenemos un frontal, la verdad es que bastante bien elaborado por parte de SIM para un vehículo que no es su plato estrella. Como sabemos, tiene otros modelos mejores, más caros, con más motorizaciones, y esta, digamos, que sería un poco de acceso a la gama junto a las Joyride. Pese a todo, como os digo, este frontal está muy bien elaborado y además nos encontramos con un juego de texturas en el propio plástico, imitando fibra de carbono o algo así, que recorrerá partes que iremos viendo de todo el carenado. Como veis, también una pantalla bastante amplia. Con esta posición nos cubre, en principio nos debería cubrir bastante porque vamos con el asiento muy bajo, pero luego en marcha lo contaremos más a fondo. En el lateral nos encontramos una suavización de esas líneas agresivas que vemos en el frontal, que como veis se estiran por esta zona lateral, pero según van yendo hacia atrás se va curvando la moto. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es un buen espacio de almacenaje y todo vértice y demás la haría más ancha aún de lo que es, y eso no conviene porque al final da la sensación de ser una moto más pesada. Como os digo, tenemos unas líneas curvas bastante suaves y un final en el que vemos otra vez que vuelven a salir esas líneas más puntiagudas. Como veis, aquí tenemos un final de colín con esta textura de fibra de carbono, símil siempre, obviamente es plástico, que acaba un poquito en pico para dar forma a la óptica central que vemos aquí, también acabada en LED. Y lo que no tenemos en LED son los intermitentes, que como veis se puede casi apreciar la bombilla naranja en su interior. Más abajo en el portamatrículas seguimos con estas texturas con este entramado tan chulo, y en el portamatrículas pues nada que reseñar. La moto es bastante larga, por lo tanto no tenemos un voladizo demasiado exagerado. Y por último, el escape. No es una moto como para pedir escapes chulos, bonitos, simplemente que cumplan su función, y con las normativas de hoy en día son grandes, pero bueno, en este caso tampoco es una locura. Así que yo creo que está bien protegido por esta pieza de plástico para que el pasajero no se queme, y poquito más, sobre todo mucho uso del color negro para hacer un poquito más sofisticada esta moto. Como es una moto para el entorno urbano, tenemos que tener unas ruedas pequeñas, que sean ágiles. Por lo tanto, SIM ha decidido que en la parte delantera montemos un neumático de 14 pulgadas, mientras que en la parte de atrás tenemos una pulgada menos, tenemos 13 pulgadas. Es lo habitual en una maxi scooter de estas proporciones, aunque sea de 125, y como no es una moto, una scooter muy pesada, solo tenemos un disco para frenar la rueda delantera, al igual que atrás, pero en este caso aquí lo tenemos con un diámetro un poquito superior, de 200 milímetros, mordido por una pin propia marca de SIM, al igual que atrás. Así que vamos más que de sobra para frenar los poquito más de 170 kilos que pesa esta scooter en orden de marcha. Para el confort tenemos suspensiones. En la horquilla delantera contamos con una horquilla convencional, nada de invertida ni nada, un recorrido bastante justito que ahora veremos qué tal se comporta en movimiento, rodando. Y detrás tenemos un doble amortiguador a ambos lados del eje, sin ningún ajuste de precarga ni nada, viene básico, pero bueno, veremos a ver qué tal. Y ahora, como siempre, toca subirse para ver cómo me queda con mi 1.74.
no os asustéis, está con el caballete. Ahora la moto va a bajar. Pues como veis, bastante bien, es una moto bastante baja, bastante ligera y nos encontramos bastante cómodos. Llego perfectamente al suelo, incluso con las piernas un poco abiertas, y es porque este asiento se sitúa cerca de los 700 milímetros y eso lo hace asequible para casi todas las estaturas. Una de las que más hay en el mundo de las maxi scooter es la anchura del propio asiento, que nos hace arquear, pero pese a todo se va a llegar bien porque es una moto bastante baja. En posición de conducción, como veis, tenemos una zona baja para apoyar los pies, con un recorrido decente, mientras que no tengamos un pie enorme. Por lo tanto, podremos ir graduando nuestra posición si nos vamos cansando. Y tenemos un extra de apoyo en esta zona más delantera y superior, en la que podremos ir con las piernas un poquito más estiradas, pero nunca llegaremos a ir tumbados como en una T-Max, por ejemplo, que son motos mucho más largas entre ejes. En cuanto al manillar, una posición puramente scooter, está elevado y echado hacia nosotros, por lo tanto podríamos ir lo más atrás posible en el asiento y echados para atrás, que los brazos van a ir siempre cómodos, nunca van a llegar a estirarse, a quedarse rectos completamente, así que nos va a permitir una conducción relajada. La espalda, como siempre, una posición recta que nos va a permitir no tener tanta fatiga en los trayectos urbanos. Y como veis, a qué altura queda la pantalla, más o menos si supera la zona de la nariz, una perspectiva visual, nos va a dar bastante bien la cabeza contra. Y por lo demás, tecnología y demás, no lleva gran cosa. Como veis, aquí no tenemos keyless ni un sistema parecido, una llave convencional. Ahí vemos. Es una disposición muy sencilla, con parte digital en la parte central, que tenemos toda la instrumentación necesaria para el trayecto. Tenemos nivel de gasolina a la izquierda, temperatura del motor a la derecha, y aquí tenemos los kilómetros totales, hora, algún testigo de... se nos encenderá aquí arriba, aunque aquí tenemos también las intermitencias, el aviso de motor y el testigo de las largas. Y en los laterales pues tenemos por un lado la velocidad y a la derecha las revoluciones. Y luego aquí tenemos dos botones para ir moviendo la información que tenemos en el cuadro central. Aquí por ejemplo vemos la batería y hora. Y si damos al otro botón, a la M, en este caso, moveremos los kilómetros totales, parcial, kilómetros del aceite y poquito más. Así que bueno, es una scooter bastante sencilla, no tenemos tampoco control de tracción, ni desconexión de ABS, ni nada por el estilo. Así que sencillez ante todo. En las piñas que tenemos, pues lo que habituamos. Aquí detrás tenemos las ráfagas, aquí los warning, aquí largas y cortas, intermitentes y poquito más. Y a la derecha, como siempre, el cortacorriente y el botón de arranque. Así que sencillito. Y para guardar objetos, solo tenemos una guantera que no está nada mal, es bastante profunda, nos cabe el móvil perfectamente. Y al fondo tenemos un puerto USB, que no sé si se alcanzará a ver, va tapado con un tapón de goma, que puede servirnos de ayuda si estamos mucho tiempo sobre esta SIM. Y que no se olvide, tenemos hueco bajo el asiento que abriremos simplemente pasando del loft hacia la izquierda. Aquí lo abrimos, tiene una apertura convencional con un solo amortiguador y como veis aquí caben dos cascos integrales, o sea, dos cascos como este cabrían en ambas posiciones. Además tienen las posiciones bastante marcadas en la base para que se ajusten en su posición y así no roce arriba. Y como detalle tenemos aquí un pequeño bolsillito para dejar la documentación de la moto y todo lo que queramos. Y nada, ya solo queda arrancarla y dar una vueltecita a ver qué tal se comporta. Teníamos ganas de volver a probar la SIM, la marca SIM en general, porque al final hemos empezado por la puerta grande probando
en su momento la Maxim 508 TL y queríamos ver si Sim se esfuerza tanto en hacer unos modelos tan bien creados, fabricados, aunque sabemos que las diferencias son notables, no es el mismo tipo de moto. En este caso la Joymax Z Plus es un vehículo que está entre medias entre las deportivas dentro de las scooters, siempre, y las más urbanas, las más de rueda alta y demás. Y creo que lo han conseguido, porque al final tiene un diseño bastante GT, bastante de maxi scooter, pero tiene el aliciente de la facilidad de maniobra y demás que tendrían las motos más urbanas. Por ello se presenta como una buena alternativa a aquellas ya maxi scooter que sobre todo en los precios pues se disparan un poquito más. El caso es que montamos un motor de 125, casi en el límite de potencia, casi 15 caballos, y en un formato que bueno, no tiene un peso elevado, no llega para nada a esos 200 kilos, y que para ciudad la he visto bastante bien equilibrada, con una fuerza suficiente y con un ritmo más que aceptable. Lo único, como en casi todas las motos de combustión normal, las vibraciones que notamos en parado y demás, pero bueno, no es para nada una pega. La postura de conducción es bastante buena, la verdad es que vamos, como os he contado antes, vamos con la espalda bastante recta, con las piernas en una posición bastante relajada y los hombros y los codos y demás en una posición también relajada, gracias a que el manillar se sitúa en una posición bastante elevada, un poco hacia nosotros y con un ancho considerable. Esto va a facilitar que durante los trayectos urbanos o interurbanos tengamos un confort de marcha a buen nivel. La única pega, como os digo, es en la parte inferior, ya que los pies no tienen un hueco excesivamente grande para poder modificar nuestra posición un poco cuando sintamos fatiga. En la parte mecánica y volviendo con su rendimiento, notamos el buen empuje que tiene esta moto. No es un tiro, no es un misil, porque al final estamos en una moto generalista y encima de un segmento que no le corresponde, pero sí que tiene una buena salida, tiene buena pegada, es una subida suave. Ya sabemos que con el variador, pues podemos hacer lo que podemos hacer, excepto como por ejemplo con la Maxim 508, pero por lo demás es bastante suave, un aumento de velocidad bastante paulatino, bastante cómodo y fácil de manejar. En cuanto a la frenada, tenemos buena capacidad de frenada. Bien es cierto que el freno trasero se antoja un pelín tosco al principio a la hora de manejarlo, porque parece que no frena y luego te pega el corte, o sea que sí tiene capacidad de frenado, pero bueno, el recorrido a lo mejor sería mejorable. El delantero ninguna pega, el ABS no es para nada intrusivo y podemos decir que es una frenada bastante equilibrada y bastante adecuada al tipo de scooter que tenemos. Por otro lado, las suspensiones, pues nada destacable, nada reseñable, porque es una suspensión con un tarado equilibrado, no tenemos un tacto deportivo obviamente, y tampoco es de los más blandos del mercado en su segmento. Así que digamos que me quedo en una posición neutral porque no me ha dado ningún problema, pero tampoco he notado un confort extremo a la hora de pasar por encima de badenes, bordillos o cualquier cosa que nos encontremos en la ciudad. ¿Y qué pasa si nos metemos en autovía? Pues sencillo, como muchos ya sabréis o muchas, eh, es un scooter creado para la ciudad y sobre todo por esta limitación de cilindrada y de potencia vamos a sentirnos un poquito fuera de nuestro terreno habitual. ¿Por qué? Pues porque al final la velocidad máxima de este scooter está en torno a los 110 kilómetros por hora, como la mayoría, y ese top speed que tiene, esa velocidad máxima, la va a alcanzar de manera tranquila. Por lo tanto, no esperemos un 0 a 110 que se ponga fácil en 10 segundos, porque no. Va a ser una aceleración que está bastante bien, de 0 a 60, y luego ir siguiendo ese ascenso de velocidad va a ser un poquito más lento. Por lo tanto, es un vehículo que puede sentirse torpe, sobre todo si necesitamos una capacidad de reacción elevada. Una vez alcanzado esta velocidad de crucero máxima que tenga este scooter,
Nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir aplomados, cómodos, no hay excesivas vibraciones. Sí que es verdad que el ruido, obviamente vamos al máximo, va a notarse y se va a colar dentro de nuestro casco, pero no es mala para este entorno. O sea, se defiende de manera exitosa, pero tiene esas limitaciones propias de su categoría y de su segmento. Por lo demás, ya os digo, una velocidad plana, el ruido es la única pega, pero no sentimos que el baile mucho, está aerodinámicamente está bien protegida, bien equilibrada y además la pantalla que tenemos de protección contra el aire nos va a tapar bastante el viento de cara, así que iremos más o menos cómodos. Ya dependerá mucho de nuestra altura. Si somos ya medimos más de 1,75 m o así, podremos notar esas turbulencias en el casco porque necesitaremos una pantalla un poquito más larga. Y lo que antes en parado parecía una pega, una crítica, no es más que una sugerencia, ya que el mercado es así. Me refiero a la pantalla, al cuadro de instrumentos en general. Estamos acostumbrados ya cada vez más, hasta en marcas generalistas, marcas incluso que vienen de muy abajo, a ofrecer ya soluciones y displays a color, todo pantalla. Es una moda, lo sé. A mí los cuadros de instrumentos analógicos con dos relojes y una pantallita me siguen pareciendo lo más completo y lo más sencillo y lo más intuitivo. Pero sí es verdad que da la sensación, y a la gente le puede gustar más, una pantallita a color, aunque luego se estropee, pero gusta más. Entonces, es la única pega que con este diseño que tiene esta scooter yo le añadiría a lo mejor en un acabado superior o algo así, un display totalmente digital. Además parece que su instalación, su fabricación es incluso más barata que instalar los propios relojes, así que no habría ningún problema. Bueno, pues hasta aquí la prueba de esta Sim Joymax Z. Como habéis visto a lo largo del vídeo, es una scooter capaz y muy bien diseñada y estructurada para cumplir todas las necesidades de los usuarios urbanos, sobre todo, porque al final es una 125, tiene una limitación de potencia que nos hará ir más limitados fuera de la ciudad, pero bueno, que aún así hemos visto que rinde, que se pone a 100 por hora y que da todo de sí. Además es una moto con pocas vibraciones, con buena frenada, con una suspensión más que aceptable y que tiene todo lo que necesitamos para el día a día, sobre todo para ir al trabajo y para hacer pequeños trayectos diarios. Así que yo creo que es un modelo redondo. Su precio está ahí en esa barrera, está en esa franja entre los 4.000 y los 5.000 euros, que digamos que está un peldaño por debajo de los modelos, digamos, premium, que ofrecen más tecnología, más espacio o simplemente más imagen de marca por historia. Pero por lo demás es una moto de 10, que no falla en nada, pero tampoco es la mejor en nada. Tiene buen almacenamiento, buena iluminación y lo justo y necesario, que esa sería la única diferencia con otros modelos más caros que lo tendríamos en el cuadro de instrumentos y en tecnología en general. Así que nada, agradecer a Sim la cesión de esta Joymax y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, activar la campanita para recibir las notificaciones y si os ha gustado el vídeo darle un buen like. También nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y encontraréis, como no, la prueba escrita de esta moto y otras más y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!